Bienvenido, mis hermanos, a este momento donde escudriñamos la palabra del Señor. Y en este escudriñar estamos en la primera carta de Juan, ya llegamos al capítulo 4. Y ahora Juan nos va a llevar a confrontar, oiga, y esta parte es importante, confrontar a los falsos creyentes y más que nada a los falsos profetas. Contra los profetas que son verdaderos. A los falsos le pone falsedad de título, falsos profetas, contra los verdaderos. ¿Ya? Los verdaderos son los que confiesan que Jesucristo vino y tomó esta forma humana que nosotros conocemos. Pero los falsos negaban la realidad de que Jesucristo hubiese venido en forma humana. Y decían que en realidad Jesucristo usó una apariencia de humanidad. Ellos decían esto, ¿ya? Por eso que Juan comienza a hablar este tema, ya lo ha venido tocando ahí en algunos capítulos anteriores. En ese tiempo este grupo gnóstico, los docetistas, ellos decían que la carne es mala en su esencia, por tanto nada divino puede tomar la forma humana, la forma con esta carne, decían ellos, y por tanto decían Cristo no vino, no pudo venir, decía. Y lo que hizo fue solo una apariencia o una visión, ¿ya? Entonces, a raíz de esta enseñanza, esta falsa enseñanza, desde ese tiempo, imagínense, por eso Juan hace esta confrontación que aparece en el capítulo 4, y voy a leer desde el 1 hasta el 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué tremendo esto, hermano. Y por eso es importante escudriñar la Escritura. Por eso es esencial el considerar esta necesidad de escudriñar la palabra del Señor y participar, hermano, de las enseñanzas que entrega la iglesia. Porque yo debo decirle, hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias, pero no todos tienen la misma doctrina. Y en esto yo debo enfatizar el estudio de la palabra del Señor excelente que prepara a los hermanos los domingos en la mañana. La escuela dominical está a las 11 de la mañana entregando la enseñanza a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, y también esta clase especial que he estado enfatizando en la semana, el discipulado de la escuela dominical, donde ahí también es importante, por lo cual le invito, mi hermano, le invito a participar, inscribirse para estar allí y aprender. No es que usted dice, pero es que yo quiero estar en otra clase. No, estas clases se van a dar ahí por el Facebook del discipulado y van a estar allí. Entonces necesitamos que usted diga, y yo voy a estar también escuchando estas clases, también quiero aprender, porque usted ahora, como está en su hogar, puede verlo en el momento en que usted quiera. Pero lo importante es que usted lo haga. ¿Me entiende? Está ahí. O sea, ahora nadie va a poder decir, pero es que yo no iba porque a las 11 de la mañana estoy durmiendo. Oiga, este es tiempo de madurar, es tiempo de crecer y es tiempo de ser ordenado. Entonces, si la iglesia está entregando un discipulado,
que es la base de lo que nosotros creemos, es importante que usted lo sepa. Así que le invito para participar y ser parte de la enseñanza. Ahora estamos escudriñando Primera de Juan y vamos a orar al Señor y luego vamos a pasar a la presentación con un texto que había quedado pendiente el jueves pasado. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por la bendición de poder compartir con mis hermanos este tiempo y escudriñar esta palabra. Le pido que usted se glorifique y derrame de su gracia sobre las familias, en los que están pasando aflicciones y necesidades, y usted haga su obra sobre cada uno. Le doy gracias por todo lo bueno que usted ha hecho en este tiempo, y le pido que usted se glorifique. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros y nos ayuda en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Pasamos ahora a escudriñar con las presentaciones y avanzar en la palabra del Señor. Nos vemos pronto si el Señor así lo permite. Bendiciones. Amén. Primero voy a completar esta deuda que tenía del jueves pasado, donde estábamos hablando respecto a la oración de aquellos que están en desobediencia. ¿Ya? Yo hablaba el jueves pasado de un texto que no anoté, eh, que hablaba de los que oran y están desobedeciendo o sencillamente están viviendo en pecado y no obedecen la palabra de Dios o no quieren oír o apartan su oído de la palabra, como dice este versículo que voy a poner a continuación, porque ahí verá el resultado de esta oración, que era lo que estábamos hablando los que recuerdan el jueves pasado, y esto aparecía en el libro de Proverbios 28:9, donde claramente dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra del Señor, en este caso Proverbio habla del Pentateuco de los 5 primeros libros, su oración también es abominable. Fíjese. Entonces, esto es para que usted considere en realidad lo que la palabra del Señor habla respecto a aquel que vive en pecado o que practica el pecado, ¿ya? Así que considere esto de inmediato, ¿ya? Considérelo de inmediato. Ahora vamos a continuar respecto a lo que Juan va a hablar a nuestras vidas en cuanto al Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Para esto, hermanos, estamos en el capítulo 4, que lo leí ahora en la introducción, pero ahora lo vamos a leer en una versión más moderna, es la misma palabra, pero en una traducción más moderna, porque consideremos que en el último tiempo se ha ido corrigiendo algunas expresiones que ya obviamente están obsoletas y también se han aclarado algunos modismos ya, y expresiones hebreas o hebraicas que no conocíamos. ¿Ya? No sé, por ejemplo, hay un salmo que habla que Dios es misericordioso, ¿ya? Misericordioso, pero en el modismo hebreo dice, en vez de decir misericordioso, dice lento para la ira, así se traduce en realidad, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero en hebreo la traducción literal dice es grande de nariz. ¿Se fija? Ese era el modismo. Dice Dios es grande de nariz y grande en misericordia, lento para la ira, grande de nariz. Entonces, que ellos asociaban el bufá ese del toro cuando está molesto y respira por la nariz y llega a salir como vapor de la nariz. Entonces, por la ira, entonces decía que mientras más grande es la nariz, menos, más lenta es la expresión de la ira. Entonces, el modismo hebreo decía que Dios era grande de nariz, aunque obviamente Dios es espíritu, pero en el modismo de la forma de hablar de ellos, aparecía de esa manera. Igual como nosotros tenemos tantos modismos, ya tantas expresiones chilenas que gente de otros países aún de habla hispana no entienden. Entonces, con el tiempo, las traducciones han ido
añadiendo y enriqueciendo en alguna forma algunos textos con los manuscritos que se han ido encontrando y con el conocimiento que se tiene ahora respecto a algunas palabras. Por eso que a veces es bueno comparar la versión tradicional que tenemos, que es la Reina Valera 1960, con algunas traducciones modernas, y hay más de 30 en realidad traducciones modernas que van aclarando el versículo, ¿ya? Mientras no sea distorsionado, porque hay también algunas versiones que van distorsionando el texto o eliminando palabras por ser demasiado ofensiva con el progresismo, pero tenemos que tener cuidado y sirven de comparación. En este caso, la traducción lenguaje actual de Primera de Juan 4, del 1 al 6, dice así: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir, y yo quiero decirle que ya ha llegado al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios no nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. ¿Qué le parece? Sale clarito, ¿cierto? Porque aquí Juan habla del espíritu, y fíjese que en su Biblia seguramente aparece con minúscula, a diferencia de cuando habla del espíritu de Dios, ¿ya? Sí, ¿por qué? Porque hace esta distinción, especialmente en la Biblia más moderna, dando a entender que el espíritu con minúscula se refiere al influjo sobrenatural o a la influencia sobrenatural eh, que mueve a los hombres a pensar y a obrar de una forma determinada. ¿Me entiende? O sea, cuando aquí habla en minúscula, se refiere a la influencia sobrenatural, ya que llega a mover a los hombres, no solo a actuar, a pensar de una forma determinada. Y si la influencia es demoníaca, obviamente va a tener una mala influencia. Sin embargo, si esta influencia es de Dios o es divina, va a tener una buena, ¿ya? Una buena influencia y una buena palabra y una palabra de verdad. Cuando es una influencia de mal o demoníaca, obviamente va a tener la mentira, eh, la fuente que va a arrojar esta falsedad. Y aquí Juan nos manda a examinar a los hombres que hablan. Y sabe, debemos nosotros saber quién los está inspirando. Por eso, él comienza el versículo 1 de este capítulo 4 con esta expresión de cariño: amados, amados, con este afecto ya de Juan, entendiéndose que es un anciano ya y que está hablando a personas que están llegando a Cristo por este mensaje poderoso que los apóstoles habían entregado, y que él, quedando ya solo, está escribiendo a las iglesias, ¿ya? Y en este caso, esta carta, escribiendo respecto a los tiempos finales, dice, amados, en este afecto, no crean a todo espíritu, pero no se refiere a la calidad del mensaje. Ojo, mi hermano, se refiere al origen. ¿De dónde proceden estas palabras? ¿Proceden de Dios o proceden del diablo, del que se rebeló? Por eso dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De dónde está el origen? ¿Ya? El origen. No la calidad del mensaje, porque hay personas que hablan muy bonito, pero el origen es de maldad, es de rebelión. Oiga, un paréntesis acá, ya que seguramente usted vio la noticia
de ese hermano que la prensa lo llamó que era pastor, que se enfrentó allí a los militares, fingió ser atropellado, golpeó, tironeó, actuó muy mal, ¿ya? Actuó muy mal y es una vergüenza en realidad para la iglesia, aunque no sea pastor, igual, ¿ya? El solo hecho de atribuirse el nombre de seguidor de Cristo y actuar de esa manera, nos hace un flaco favor en realidad. Pero fíjese que él, el origen de este hermano llamado César Lagos, él se reveló a la iglesia donde él asistía. ¿Por qué? Porque él quería seguir haciendo reuniones a pesar de estar en la situación de cuarentena, y él al pastor le dice que deberían seguir haciendo reuniones nomás. Pero el pastor le dijo que no, porque tenían que respetar lo que se estaba planteando, y la instrucción era de no reunirse en los templos por el aforo, por la contaminación y todo eso que hay, que usted ya sabe. Bueno, este hermano se rebeló y le dijo al pastor: entonces yo no me sigo congregando aquí, y los que quieran hacer reuniones, síganme. Bueno, un grupo de hermanos que se rebelaron empezaron a reunirse en la casa hasta que pasó lo que nosotros vemos que pasó. Entonces, fíjese que aunque el hermano haya tenido una buena intención, pero el origen fue rebelión. El origen fue rebelión porque se rebeló. Entonces, por eso tenemos que entender que no es la calidad, sino el origen. ¿De dónde nace esta situación? Y obviamente este hombre dicen que después pidió perdón, pero fíjese que aún en el pedir perdón, me comentaban allí unos hermanos, también él tenía una actitud así, eh, de reprocharle a los demás sus conductas del pasado. El que pide perdón por error y no trata de empatar con el que está escuchando. Así que, hermano, considere esto siempre, el origen, ya más que la calidad del mensaje. Por eso Pablo nos decía ahí: examinadlo todo, retened lo bueno. Muchos falsos han salido por el mundo. Nosotros hoy vemos las redes sociales llenas de mensajes, y algunos son falsas doctrinas que no tienen base bíblica. Entonces, por eso es importante, hermano, que conozcamos lo que dice la palabra del Señor. Por eso es bueno que usted participe de la escuela dominical. Es bueno que usted se integre al discipulado de la escuela dominical, que es lo que va a comenzar ahora en abril, el 11, y que usted entienda la base doctrinal de lo que nosotros creemos. Es importante, hermano, mayormente en estos tiempos donde hay tanta información y alguna de esta información no es buena. Amén. Así que por eso Juan tiene esta preocupación, amados, ¿ya? Amados, ojo con los que vienen a hablarle, ojo con lo que usted ve, escucha. No importa, hermano, que usted diga: no, pero es que tienen señales. Oiga, la, la, los frutos son los que muestran realmente al cristiano, y no la manifestación de los dones. Amén. Seguimos. El versículo 2. Y aquí Juan nos dice cuál es el criterio que se debe usar para discernir de dónde viene la influencia de los que hablan. Porque dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, y ahí está con mayúscula. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu. ¿Sabe? Esta situación, ¿ya?, de la negación de que Cristo haya venido en carne, nace de lo que le decía yo ahí en el principio, ya de la introducción, de esta gente que decía, los docetistas, que decían que la carne es esencialmente mala. Por tanto, decía, un ser divino como Cristo no pudo haber venido en carne, y decían que lo que él hizo fue una apariencia o una visión. Este grupo que no creía en esta manifestación de Cristo que haya venido en carne. Aún más, sabe, leyendo respecto a esta doctrina falsa, decían algunos que en el bautismo de Jesús, allí fue él cubierto de una presencia especial solamente los últimos 3 años, y antes de la cruz esa presencia lo dejó. Entonces todo eso no le baja en realidad la notoriedad del sacrificio de Cristo que él vivió.
desde, desde el momento en que nació, igual que nosotros, y aún la concepción de él fue igual que nosotros, allí un embrión en el vientre de María, y nacer igual como hemos nacido nosotros. Entonces, por eso esta declaración en esto conocer del Espíritu, todo espíritu que confiese, y esto no es una mera confesión así, no, yo lo confieso, una confesión de boca de que Jesús es el Cristo de Dios, sino, y no solamente eso, que vino en carne, sino es una profesión de fe, de testimonio y obediencia. Entonces, esto no es cosa de andar preguntando, ¿usted confiesa que Jesucristo vino en carne? Entonces usted es de Dios. No, sino el testimonio. ¿Ya? El testimonio, una profesión de fe, es el perseverar creyendo y viviendo como Cristo lo hizo. Por eso en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ya? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no es solamente el decir algo, sino que en el corazón esté esta profesión de que yo creo que Jesucristo es el Señor, que vino en carne, que vivió igual que nosotros, que obedeció en todo y que murió en la cruz, pagando no por Él, sino por el pecado nuestro. Amén. Así que consideremos esto, porque de verdad es importante que usted sepa lo que realmente está escuchando y viendo. En el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y atención, y dice Juan, y que ahora ya está en el mundo. Aquí Juan menciona el espíritu del anticristo, ¿ya? Entonces, recuerde que el pensamiento agnóstico de los docetistas, ya que pensaban que Jesucristo no vino en carne, y aquí Juan dice claramente, este es el espíritu del anticristo, que quiere borrar el verdadero mensaje de Jesucristo, que él venció sin ventajas, igual como nosotros, con la palabra de Dios, toda tentación. Entonces, por eso es importante saberlo. Pablo ya mencionó respecto a esta acción silenciosa del anticristo. ¿Ya? Entonces, si alguien dijo, pero ¿cómo Juan está diciendo que ya está? Bueno, Pablo ya lo había dicho, cómo silenciosamente el anticristo se está manifestando. Y en la carta, en la segunda carta a los de Tesalónica, en el capítulo 2, del 7 al 12, lo menciona abiertamente. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Fíjese que aquí está hablando de la maldad, del pecado, este misterio, esto que está escondido, pero que encubiertamente se está manifestando, pero que está frenado. Alguien lo está deteniendo. Dice que hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y aquí nosotros vemos que es la presencia de la iglesia donde está el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia y sirve de agente que va frenando esta presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia, frenando la corrupción, la maldad. Oiga, el pecado se va a desenfrenar cuando la iglesia sea llevada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo acá. Y el Espíritu Santo es el agente que nos hace en realidad vivir en la santidad de Dios. Y en esto estamos frenando la maldad. Entonces dice, y entonces, cuando dice él, hasta que él a su vez se ha quitado, cuando se ha quitado, dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando del anticristo, que se manifestará cuando ya no esté presente la iglesia. Por eso nosotros creemos que la iglesia no vivirá la gran tribulación o partirá antes que el anticristo se manifieste, o el anticristo está esperando que la iglesia no esté para manifestarse abiertamente. Y dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Sabe? Va a hacer cosas extraordinarias el anticristo.
Y la gente va a creer, no crea que va a ser un demonio feo con cachos. No, no, va a ser una persona totalmente carismática. Va a cautivar con sus palabras y va a tener una acción poderosa que la gente va a creer que este realmente es el Cristo. Imagínense. Entonces no es que va a aparecer ahí qué sé yo, un fulano de tal que va... No, 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 no. Va a ser alguien que va a sobresalir por encima de todos. Y el Señor va a permitir esta acción, este hombre de iniquidad, porque ya está escrito. Y el Señor aún más dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, cuando tuvieron la oportunidad, los que se queden, los que no confesaron a Cristo, ¿ya? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice Dios, les envía un poder engañoso. Hoy Dios permite esta manifestación engañoso para que ellos van a creer a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oiga, qué tremendo. Entonces, la única posibilidad, hermano, que nos queda es perseverar y es entregar este mensaje para que aquellas personas que usted ama también crean. Pero el mensaje no es de terror, decirle, hoy va a venir el anticristo, no. Es ahora el mensaje de verdad. Cristo vino y vivió como nosotros y pagó por nuestro pecado. Entonces, decirle el amor de Cristo, el mensaje debe ser que hay una vida eterna, que nosotros decidimos en vida dónde pasaremos la eternidad. Y la decisión se hace cuando uno dice, Señor, confieso, declaro lo que yo soy, un pecador, y que necesito un Salvador, y confieso que te necesito a ti como el dueño de mi vida, como el Señor de mi corazón, para que tú hagas la obra en mi vida. El mensaje es que Jesucristo vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado, teniendo a Cristo como Señor de nuestro corazón. Así que debe ser el mensaje que debemos entregar en este tiempo, mis hermanos. Por eso dice el versículo 4, y aquí muestra la posición enfática que hay, la oposición enfática que hay entre Dios y entre el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si a alguien le causó ahí alguna repercusión interior, el saber cuando Juan dice el anticristo ya está. Ahora, Juan de inmediato, ante cualquier situación de algún temor que alguien podría tener o espanto, de inmediato en el versículo 4 le dice, hijitos, vosotros, primero, sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Esto es lo primero que usted nunca debe olvidar. Vosotros sois de Dios. Entonces, oiga, no importa lo que pase y que haga el enemigo. Lo importante es que usted sepa que es de Dios. No se preocupen del anticristo. Preocúpese de estar en comunión con Dios. Y además agrega, vosotros sois de Dios. Fíjese lo segundo, y los habéis vencido. Entonces, la victoria no es porque seamos nosotros súper, sino porque Cristo los venció. ¿Y sabe por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. O sea, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿ya? Que el que está en el mundo. Entonces, en esto usted debe estar tranquilo, confiado, porque el Señor sabe lo que está pasando con nosotros. Y Él dijo, y Él lo dijo, si ahora Juan lo reiteró en esta primera carta, pero Jesús ya lo había dicho en Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Y Él nada tiene en mí. Entonces, considere esto, ¿ya? Considere esto. Usted es de Dios. Usted venció porque Cristo venció. Mayor es el que está en nuestro corazón que el que está en el mundo. Nosotros tenemos, hermanos, recuerde esto, el Espíritu Santo. Esa unción derramada en nosotros, ¿ya? Que aquí Juan 2:20 lo habíamos visto ya, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 2:27, en la primera expresión, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, no solo la tenemos, permanece ya en nosotros esa presencia del Espíritu Santo. Y otra cosa más, Juan quiere reiterar para que nosotros entendamos. Ellos, dice el versículo 5, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Ojo, hermanos, el mundo ama lo suyo, a nosotros no, pero el mundo ama lo suyo. Entonces usted debe entender, usted no es del mundo. No espere que el mundo le ame. Cuando usted empieza a recibir aplausos del mundo, preocúpese, porque algo no está bien en el testimonio que usted está dando o en el mensaje que usted está dando. Porque el mundo recibe lo que es del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, usted considere este tiempo, porque el mundo a nosotros nos aborrece. Esta palabra aborrecer es odiar, ¿ya? Y el Señor cuando lo dijo a sus discípulos en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, o sea, si el mundo a usted les odia, si usted dice, hoy me caí mal, el Señor dice, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, como dice Juan. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, por eso el mundo les odia. Así que considere, hermano, esto. Usted le pertenece a Dios, ¿ya? Usted le pertenece a Dios. Somos de Dios. Hemos vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el mundo ama lo suyo. Y si aborrecieron, si a Jesucristo lo odiaron, si les cayó mal, oiga, con mayor razón nosotros. Y el versículo 6, el gran contraste, la diferencia, ¿ya? El gran contraste o la diferencia, donde dice nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabe? En la Dios habla hoy este mismo pasaje. En cambio nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Qué tremendo esto, hermano. Saber que a veces hay hermanos que no nos escuchan. Y esto me dio un poco de temor, reverente, en el sentido de decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes quiénes son. Tú sabes quiénes son los que están escuchando ahora. Y escuchar no es solamente el oír, sino el oír y hacer. Ya como Santiago, no seáis solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Hacedores de la palabra, o sea, llevando a la práctica lo que ésta dice. Así que, hermanos, considere esto. Amén. Considere esto. Y si usted está escuchando esta grabación, llévela a la práctica, haciendo lo que el Señor dice, siendo una persona que conoce el origen del mensaje que nosotros tenemos. Para concluir, el Señor habló de este espíritu que está en nosotros, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga, es muy importante que usted sepa que el Espíritu de Dios está en usted y le va a guiar. No espere que, o sea, puede ser, pero no espere que sea un ángel que a usted le avise si hay algo que está bien o está mal respecto de lo que usted está escuchando. Tenga discernimiento. Aprenda a escuchar. ¿Sabe? Así brevemente, me voy a extender un poquito más, pero brevemente, yo recuerdo un testimonio ahí en la iglesia de Valparaíso, el pastor Leal. Recuerdo que en una ocasión llegó ahí, andaba predicando un pastor coreano, en el tiempo donde el pastor David Shaw era muy considerado por todas las iglesias, ya, porque tuvo un crecimiento extraordinario y muchos pastores coreanos, discípulos de él, llegaban a predicar para mostrar el modelo de lo que había hecho el pastor Shaw en Corea del Sur. Entonces, y llegaron muchos, y de pronto había un pastor coreano que andaba predicando en algunas iglesias, asambleas, y llegó a la iglesia de Valparaíso. Y el pastor le pidió ahí a un hermano, el hermano Chazarro, lo tuvo ahí en su casa, este pastor coreano,
Y en el desayuno ahí conversando con este pastor, algo le pasó al hermano Chazarro y llamó al pastor Leal. Dijo, oiga, pastor, estoy hablando con él, pero encuentro algo raro en lo que él habla. Así que, y el pastor Leal dijo, ya, después de almuerzo, mándemelo ahí a la oficina. Y ahí se juntó con el predicador que iba a predicar en la noche. Yo recuerdo, estaba en la puerta ese día y el pastor temprano estaba en la oficina hablando con el pastor coreano. Yo subí, vi que estaban conversando y empezó el culto y empezaron las alabanzas y una alabanza y otra alabanza y otra alabanza y el pastor Leal no bajaba a presentar al pastor coreano. Y ya estábamos nerviosos, yo subí a mirar, le hacía seña, el pastor me decía, espera un momentito, otra alabanza, me decía otra alabanza, y bajaba yo y le hacía la seña y otra alabanza, y ya se le estaba acabando el repertorio a los hermanos de la alabanza, y baja el pastor Leal, y ahí en la conversación de pasillo este pastor era un solo Jesús, y costó encontrar en realidad hasta que lo confesó, no puede predicar en esta iglesia, dice. Así que era una doctrina falsa y lo despachó porque mientras el pastor entraba, él salía por la otra puerta y se iba. Y ahí vi yo en realidad el discernimiento en la conversación, porque el pastor descubrió no la calidad del mensaje, sino el origen del mensaje que traía ese pastor a la iglesia. Y quizás habría sido tan dañino para todos los que estaban ahí, una iglesia llena. Solamente en la conversación él descubrió una doctrina falsa. Así que, hermanos, el Señor nos guíe, nos ayude y nos sensibilice en este tiempo. Hermano, viene Semana Santa, el día viernes tendremos la oración acostumbrada. Bueno, la mayoría está en su casa, pero conéctese. A las 9 de la noche haremos oración en vivo desde, desde el Facebook de la iglesia para que podamos estar en comunión con el Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos. Ponga usted ese amor por escudriñar la palabra en todas las áreas en que la iglesia está transmitiendo la enseñanza, para que así podamos nosotros, Señor, no solamente buscar la parte emocional, sino el saber y conocer lo que usted nos ha enseñado. Gracias yo le doy a usted. Bendiga a mis hermanos, Señor, y que sea un buen tiempo. Aquellos que están pasando aflicciones, sea usted con ellos, haciendo la obra. Y glorifíquese, Señor, en cada uno. Especialmente oramos por los más pequeños, los hijos nuestros, los nietos, Señor, para que usted sea guardándoles y completando la obra que comenzó un día en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto en la voluntad del Señor. Siga adelante en Cristo. Él viene pronto. Dios le bendiga.